La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis. Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Vaca. Comenzamos. Advertencia. Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters amargados y gente carente de sentido del humor. Algo simplemente desechable. Demente Necrópolis. La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis. Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Vaca. Comenzamos. Advertencia. Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters amargados y gente carente de sentido del humor. Bienvenidos a esta Demente Necrópolis. Sean ustedes bienvenidos, nos da mucho gusto saludarles a través de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio y a través de toda la plataforma de la Demente Necrópolis, que va desde el podcast, las redes sociales, los Facebook Live, y nos da mucho gusto y acogerles el en YouTube también. Me acompaña a la distancia, caballero sin miedo, hombre de mil batallas, el dios del agua, el clon Víctor Vargas. ¿Cómo estás, amigo? Aquí desde los recónditos lugares del dios del agua. Desde los confines del sur. Así es. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices? Acomodando y peleando con la cámara. Peleándote con tu cámara que ya se cayó. Oye, muy buena semana, muy bonita semana. Pues ha habido cosas muy interesantes esta semana. Una de ellas, por ejemplo, pues que este fin de semana me voy a ir de viaje. ¿Cuánto vas a ir, Víctor Vargas? Me voy a ir a Cancún. Ya, me merecí unas cochinas. ¿Pero de vacaciones o de trabajo? No, este fin de me voy a vacaciones. Muy bien, hombre empoderado, Soy hombre empoderado, ya sabes. Muy luchón bien, empoderado. De alta. Oye, ¿y tú cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas, amigo? Muy bien, ya sabes, espera de la radio, el maravilloso y glamuroso mundo de la radio, haciendo podcast, editando podcast, grabando podcast, y sabes, la maravilloso mundo también de la producción. Ahí vamos, disfrutándonos de las cosas antes que decir, sin prometo de hacerlo pues, de la forma más amena, ¿no? De la forma más sana posible.
¿no? Que fíjate que el otro día tenía yo una conversación sobre este tema, lo que es sano y lo que no es sano en el tema de las relaciones interpersonales, y hoy ya la línea es muy delgada, amigo, de lo que es correcto y no es correcto, no es sano. Es que desde el punto de vista de quién es algo sano, ¿no? Es correcto. Alguien me estaba contando de sus traumas y me decía, es que salí bien librado y estoy bien. ¿Desde qué punto de vista estás bien? ¿Quién dice que está? ¿Quién te certifica como que tu vida está bien? Es más, todos los que estamos a tu alrededor somos una ilusión. Sí, es que se vuelve complicada esa parte. Está bien porque ahora de este tipo de temas se abren a la discusión, pero de repente, no sé, yo he visto en este universo de cosas que hay hoy en día, he visto gente que no debiera estar a lo mejor sufriendo de... A lo que me refiero es, la gente anda sufriendo a veces algunas cosas que no se deberían de sufrir, ¿no? Básicamente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Víctor Vargas, y por eso es que existe la Demente Necrópolis para Sí ustedes alegrarles el día, por lo menos un día a la semana, y si no, pues que el resto de la semana se la lleven de bajadita, porque ya disfrutaron y gozaron de este Necrópolis. Así es. Oye, como decía... Ya está tocando la puerta de nuestro invitado. Como Sí, decía, ¿quién caray. decía, Vic? No, como decían en un programa ochentero que se llama No Empujen, era así de, ahora podrán estar toda la semana con una sonrisa. Como decía Anabel Rey. Bien. Pero sí, ya llegó nuestro invitado, amigo. Déjale, abro la puerta. Abren la puerta. Hoy tenemos con ustedes al señor Pablo Mid, para quienes pido un aplauso, por favor. ¡Bravo! No, muchísimas gracias por la invitación. Amigo, fotógrafo, psicólogo, ¿qué más haces, Pablo? Excursionista, Motociclista. motociclista. Lo que no haga Pablo no lo han inventado los seres humanos. Es un tipo sin límites. Así es, un hombre sin límites. ¿Cómo estás, Pablo? Cuentas. Todo bien, pues por acá, agradeciéndole la invitación acá y la oportunidad de platicar con ustedes. Creo que hay muchos temas para platicar hoy. Y pues acá vamos arrancando la semana. ¿Ustedes cómo andan? Bien, contentos, Bien. Pablo, muy contento. Yo no te conocí, Bien. está muy gusto conocerte. Bienvenido a El esta gusto de mío. Necrópolis. Y para nosotros es todo un gusto y un honor tenerte en este espacio y volverte ciudadano. Ya no necesitas pasaporte ni visa. Eres parte de este merequetengue que es la de Necrópolis. Oye, tú, bueno, vamos un poquito, antes de cualquier otra cosa, dar un poco de antecedentes de quién es Pablo Mid. Pablo Mid, al día de hoy, es fotógrafo de profesión, o sea, te dedicas a la fotografía, vives de la fotografía, pero técnicamente no estudiaste fotografía, eres psicólogo. ¿Cómo ocurrió eso, mano? Platícanos. Pues ahora sí que la pandemia. Okay, Me gradué en mayo de 2019 y yo estuve trabajando primero 6 meses como asistente temporal de una psicoterapeuta y coach de liderazgo. Y después de eso, digamos, diciembre de 2019 hice un viaje porque mi mamá es de Alemania, entonces fui a visitar a mi familia, aproveché para estar allá. Regresé el 10 de marzo y el 15 empezó la cuarentena. Incluso en ese entonces estaba en un proceso de entrevista para entrar a una empresa holandesa de recursos humanos. Pero solo por la pandemia me dijeron, tienes un pie dentro, pero tuvimos que cancelar contrataciones. Entonces, pues ahí dije, bueno. En esta empresa holandesa. O sea, te dijeron. Ajá. Pero en México. Okay. Ajá, o sea, me dijeron, estás dentro, pero no te podemos contratar porque por la pandemia. No sabemos qué vaya a pasar con esto. Exactamente, entonces dije, bueno, va a ser como la pandemia de la influenza, 2 semanitas y listo. Y pasaron 2, y pasaron 4, y pasaron 6, y así sucesivamente. Y llegamos a los 3 años. Pero ya afortunadamente de salida. Claro. Pero ¿qué pasó? Que justo en ese viaje que había hecho, ya traía yo, desde antes, traía un interés por la fotografía. ¿Que en qué consistía? En que agarraba el maldito iPod, tomaba la foto y me frustraba porque no era lo que yo estaba viendo. Ok. Entonces, pues siempre hubo como un interés de decir que hay algo que hay manera de retratarlo, pero no encuentro cómo demonios hacerlo.
Ok. Y con este viaje me prestan una cámara, era una Canon T3, que es una cámara bastante básica, pero qué chulada de cámara. Sí, Y de de hecho que es una cámara de las que les llaman para iniciación, o sea, como para el estudiante que está empezando, ¿no? Digo, por si alguno de ustedes de repente que nos está escuchando no tiene una noción de cámaras de foto, la Canon T3 es una cámara de iniciación, como muy para estudiantes de un precio relativamente accesible, ¿no? Si no mal recuerdo, que ya- nueva andaba como en los 15,000 y te la daban con su estuche y todo el rollo, ¿no? No, y que ya puedes hacer los cambios de lente, de Ajá, practicar ajá. el triángulo de exposición, de ISO, apertura, y así que ahí, o sea, yo no le movía la apertura y era, se hizo más oscuro, se hizo más luminoso. Ok. Y era lo único que hacía. En ceros Entonces ahí tomé, andabas. ¿cómo? En ceros andabas. Ajá, exacto. Pero sí dijo que lo voy a tomar en RAW porque ya tenía ese entendimiento de que pues, puedes hacer edición mejor con ese tipo de archivo, y pues ahí lo tenía. Y un día de la pandemia, ya después de aventarme todo un catálogo de Netflix, de estarme durmiendo a las 4 de la mañana, despertando a las 11, y llegó un momento que dije, no, a ver, ya, hay que ponerse a hacer algo. Entonces me puse a hacer la edición de esas fotos del viaje, y además tomé un curso ya de manejo de la cámara, ahora sí, para entender apertura, cómo afectaba, cómo podías explotar una cámara. Y para ese entonces me prestaron otra cámara, que fue una Sony A57, creo que era. Alpha Que ya 57. técnicamente fue como la primera mirrorless. Ajá. Y y pues de ahí fue cuestión también un poco como de suerte y contacto. Porque yo estaba haciéndole las fotos, dije, ay, voy a hacer un Instagram solamente de fotografía. Y un amigo me dice, extrañadísimo, como de, oye, ¿no que estudiaste psicología? ¿Qué pedo contigo? Y yo, bueno, pues ahorita no hay opción y pues es lo que tengo para hacer. Y me dice, acuérdate que mi papá es productor, te contacto con él. Pero me jaló y de ahí asistir en grabación de receta para Clemente Jax, Salapina y Sal Elefante. Okay, La típica receta que vemos en Facebook, cenital y así, los detallitos, ajá, y un zoom ahí, todo bien bonito. Y de ahí pues ya empecé a trabajar mucho con un colega, Enrique, que lo conoce, y él también me empezó a jalar, me prestaba su cámara, sus lentes, y así me decía, esta semana no trabajamos, toma para que practiques, que ya era una Canon 5D Mark IV, o sea que ya era como ligas mayores, y yo estaba así, todo preocupado. Y pues ahí poco a poco pues empecé a hacer trabajo, me compré mi cámara, fui comprando otras cosas de equipo. También empecé a hacer boda con Mauricio, que creo que ahí nos está escuchando, acá mi sensei. Y a él le agradezco mucho porque me dio la confianza de hacer la primera boda. Okay. Me acuerdo perfecto que me decía, oye, que estoy buscando fotógrafos, me cancelaron, no sé qué. Y yo, oye, pues te recomiendo a alguien, o sea, no te digo que yo, porque pues, nada que ver. Y me dice, vente tú. Y yo, oye, pero espérate, no he hecho nada de eso. Y me dice, no me importa, vente. Y pues como empujando a ese, pues órale, lánzate a volar. Y él sí fue un parteaguas ya en una cuestión profesional de aprender mucho de edición, también me ha dado cursos de video, me ha enseñado todo, incluso me ha regalado equipo. Entonces ha sido como alguien que me ha ido apapachando mucho, que Claro. creo que es uno de los elementos importantes en cualquier trabajo, de rodearte de gente que te ayuda a crecer y que tú también nos ayudes a crecer. Creo que Claro. eso es una parte fundamental en cualquier área, pero muchísimo en fotografía. Pero bueno, creo que ya agarré mucho el micrófono, así que te lo regreso. Yo quiero darle énfasis a algo que dijiste, que es esta parte de no estarse quieto, ¿no? O sea, de mantenerse en movimiento, y de repente cabe señalar que pues muchos durante la pandemia, o la gran mayoría, pues tuvimos ese tiempo para reflexionar, para ver Netflix, para limpiar el closet, ¿no? Para pintar la casa, ¿no? Pero llegó un momento en el que teníamos que meterle acción, y eso fue dar un paso a la vez, y fue como ir construyendo desde esa situación, desde esa limitante, y no estarse quieto, o sea, mantenerse permanentemente en circulación, ¿no, Pablo? Totalmente de acuerdo. Creo que eso también, aquí voy a meter algo que casi siempre meto, que es un tema de discapacidad, porque yo mismo tengo pérdida auditiva, que pues, severa, que pérdida 90%, o sea, Víctor y yo cuando estuvimos trabajando en Puerto Vallarta compartíamos el cuarto y él estaba feliz porque me decía, cabrón, puedo estar platicando, haciendo llamadas, poniendo la tele a todo volumen acá con los 80 y todo, y tú bien pinche jetón.
Pero bueno, va, creo que sí, el mejor compañero de cuarto es un sordo, ¿o no? No, Sí, yo digo que es imprudente, pero... Ay, Era muy cómodo porque sí, pues no podía, o sea, no había bronca, podía yo poner la tele y no había un tema. Mientras no te echaran luz encima. Oye, Pablo, pero a ver, yo recuerdo justamente cuando nos conocimos hace un año más o menos, que a mí me presentaron a Pablo como fotógrafo, y de repente ya platicando, conociéndote, me entero justamente de esta faceta tuya de que me dices, no, yo estudié psicología, y algo que me sorprende justamente es esta rapidez, porque yo he visto tu trabajo, pues, o sea, no parece el trabajo de un fotógrafo que lleva 5 años o 4 años trabajando, o sea, parece el trabajo de alguien que le ha pegado macizo. Y a mí algo que me sorprende es justamente eso, esa parte donde ¿cómo crees tú o por qué crees tú que ha habido esta evolución? O sea, me refiero a que ves el trabajo de alguien que como tú bien nos lo acabas de contar, lleva trabajando desde el 2019, a partir de acercarse a la gente, de llegar con además con esta humildad que te caracteriza, de llegar y preguntar, de no andar parándote el cuello, nada, sino para ti es muy fácil, si no sabes algo llegas y lo preguntas, no tienes tema con eso, ¿no? Y lo digo porque te conozco, pues. Y de repente estar ya produciendo fotografía para marcas de tequila, para diferentes empresas, que también tienes esa faceta en la que no le tienes miedo al trabajo y de repente dices, pues me voy a reventar bodas, ¿no? Y no hay ningún problema en ello. Y a mí me gustaría que nos explicaras cómo describirías tú tu trabajo y a qué crees tú que se debe ese avance o no sé cómo llamarlo, ese talento tan marcado que tienes, pues, para tan poco tiempo que llevas trabajando en esto de la foto. Ok, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el cumplido, de verdad me siento muy halagado. Híjole, o sea, creo que es una combinación de factores. La primera que dije de rodearse de esa persona que creo que también en cierta manera que admire, porque tiene que haber esa cierta admiración, porque en cierta manera esa persona sabe que son lo que tú aspiras a hacer, y esas personas ya han recorrido ese camino y así, y obviamente no todos lo van a hacer, o sea, no todos se van a quedar contigo, no todos van a querer, o sea, antes te dicen, ay, sí, te invito a una chamba y ahí queda. Pero pues es ir teniendo esa oportunidad de acercarte a diferentes personas, que sabes que en cierta manera te van a aportar algo, pero al final también se termina construyendo una relación de amistad, porque al final del día no es solamente ese aprendizaje técnico, profesional, también tiene que haber una relación en la que se entiendan en valores, por ejemplo, puede ser como compromiso, puede ser la entrega, muchas otras cosas. Cuando hay una discrepancia ahí, pues lo demás también se puede romper. Entonces también una parte sería esta, como un poco relaciones públicas, relaciones sociales. Pública sería como más profesional, sociales más, o sea, como íntimo, se puede decir. Uh-huh. La otra parte creo que había una creencia antes de que, ok, llegas a la universidad, estudias esto y ya, a trabajar y ya acabaste. Uh-huh. Y la realidad es otra, o sea, el mundo además ahorita se está moviendo a pasos agigantados. Claro. O sea, para el momento que tú ya aprendiste algo, ya salió uno nuevo, ya salió alguien más que está aprendiendo eso, y que eso es más nuevo, o entre otras cosas. Entonces es pues, ir aprendiendo siempre cosas buenas, porque además el mundo de la producción, como tú dijiste ahorita, o sea, lo de los podcasts, sí, pues la producción, entonces hay que hacer esto, entonces hay que hacer la parte audiovisual y así. Pues son muchos pasos que hay que ir aprendiendo. Bueno, la segunda sería actualizarse, seguir aprendiendo y que también lo disfrute. Creo que parte muy fundamental de hacer un trabajo de la clásica frase cliché. O sea, trabajar en lo que te gusta y no trabajar hace un solo día. Digo, a veces hay que hacer un poco de trabajos que chance no queremos, ciertas marcas que no queremos, ciertos trabajos mal pagados, pero pues, al final te dan experiencia. Entonces, sería esa parte como de constante preparación, actualización, experiencia. La primera fue relaciones interpersonales, sociales, profesionales.
Y pues al final del día siempre hay algo que aprender. O sea, por ejemplo, sí, Sancha ahorita ya aprendí muchas cuestiones técnicas. Sancha ya, incluso mi novia me regaló un curso de edición de foto de un cuate que se llama Luke, que me encantó y me cambió también el tema de edición. La manera de entenderlo, ¿no? ¿Mm? Te cambió la manera de entender la edición, porque también justamente eso es un poco el tema del camino, que hoy en día, con esta facilidad que a veces hoy en día tenemos de poder tomar un curso, poder incluso tener el acceso a conocimiento a lo mejor en plataformas como YouTube o en Facebook, etcétera, que de repente a lo mejor dices, oye, es que a mí me gusta de repente hacer cosas en resina, o me gusta la fotografía, como en tu caso, o me gusta cualquier cosa, y resulta que eres muy bueno, ¿no? Como es tu caso, que de repente un día dijiste, yo quiero hacer foto, y ¡pum! Resulta que eres un gran fotógrafo, ¿no? Que estaba ahí escondido debajo del psicólogo, y y es un poco eso, que justamente el otro día platicábamos con uno de nuestros invitados que tuvo un proceso muy similar en el que de repente fue pues es que quiero ahora hacer esto, ¿no? Y pum, se ponen a hacerlo y lo hacen y la rompen. Pero eso Víctor Vargas pasa... sí, no, pasa una vez cada 20,000 años. Como un asteroide, o sea, pasa cada 100 años. O sea, hay gente, el caso de Pablo y a lo mejor como el de nuestro invitado que platicas, que pues traen ya el talento, pero la realidad es que para el resto de la gente, o sea, sí que dedicar profundamente a hacerlo cotidianamente, o sea, claro, sí tener esta habilidad de los talentos que ya tienes, pero trabajarlos, ¿no? Y que también Pablo los está trabajando. Claro. Que justo hablando de eso, creo que ese sería el término persistencia. Exacto. Porque pues, como cualquier cosa en la vida también nos vamos a enfrentar a dificultades, desde pueden ser económicas, porque el equipo fotográfico no es nada barato. No. Luego el tema de cotizaciones en México, que, o sea, por ejemplo, mi novia vive en Montreal y luego platicamos como de esa parte de cómo son las cotizaciones allá y cómo son aquí. Y como que allá hay un mayor respeto como a este trabajo, hay una mayor valoración de lo que es el trabajo de la fotografía como visual. En México, pues estamos muy, o sea, lo que platicaba con mi amigo Mauricio, somos un lujo. O sea, que para mucha gente no realmente no es una necesidad de trabajo. Bueno, ahí nos podemos topar con muchas paredes. Luego también, claro, pues, a todos nos ha pasado el síndrome del impostor. Creo que el fotógrafo es experto en el síndrome del impostor. Ay, no me está saliendo bien la edición. Ay, es que no soy tan bueno como esa otra persona. Ay, no, que realmente no voy a poder lograr lo que hace porque tiene más equipo, tiene más dinero, tiene más talento y así. Entonces, el otro elemento sería justo la persistencia, en la que esté continuamente trabajando en eso, y también es una introspección muy personal en muchos momentos, porque hay veces que tienen que tomar una decisión de si quieres seguir ese camino de una manera profesional, y hablando de recibir paga por ello, o si incluso lo quieres dejar como una cuestión de hobby. Entonces, se pueden presentar muchos momentos para eso. Entonces, como ir tomando la decisión de continuar en ese camino. Oye Pablo, quiero que nos cuentes un poquito de las dificultades que has tenido laboralmente en este asunto de tu pérdida auditiva, porque yo te veo y te escucho ahorita que estamos hablando y yo no tengo o no he notado ningún problema para tener una comunicación clara contigo. Y hablas de que tienes una pérdida del prácticamente el 90%. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia con el asunto de la pérdida y de abrirte camino en la producción y en el tema del trabajo? ¿Y cómo lo has superado al punto de que es prácticamente imperceptible a la hora de tener una conversación contigo? Bueno, contestando primero la última pregunta de cómo fue ese proceso, yo perdí la audición a los 2 años. Entonces, inicialmente sí tuve audición, lo que creo que ayudó mucho a que mi progreso en la cuestión de terapia de lenguaje y del uso de aparato, porque usé primero auxiliares, que son los clásicos del molde, que luego cuando se quitan suena el pitido. No sé si les ha tocado ver a alguien con esos aparatos. Son simplemente amplificadores de sonido. Ahorita tengo algo que es un implante coclear que requiere de una cirugía y todo. El sonido
el uso de aparatos auditivos. Esto fue lo que me ayudó de sobremanera, y del cambio al implante fue un giro de 180. Luego está la parte de terapia de lenguaje. Así como iba a la escuela, primero tuve que ir 2 veces a la semana a terapia de lenguaje, y ya fue una. A los 9 años dejé de ir, y cuando me pusieron el implante fue otra vez, porque tenía que aprender a reconocer los nuevos sonidos. Ejemplo, grillos, los aviones no los escuchaba, incluso no sabía que un refresco hacía ruido. O sea, abrí un refresco, lo serví, yo estaba así de que demonios está haciendo ruido. Ya se jodió el refri o qué. ¿Qué es eso, O sea, man? un refresco nunca me hubiera imaginado que hacía ruido. Pero Entonces, eso entendido porque el aparato, el auxiliar que usabas al principio no te daba esas frecuencias, así entiendo, ya que hicieron el implante, ya oías 1000 veces mejor, ¿no? sí, claro, porque el aparato como es un amplificador de sonido, y lo que yo tenía era un problema en la cuestión del oído. Pues es como si tú le tratas de poner una bocina muy buena a un micrófono que está jodido. Claro. Pues por más buena que sea la bocina, pues el micrófono no va a recibir. Pero en cambio, si conectas esa bocina ya directamente a lo que el micrófono está tratando de mandar, pues ya te cambia la historia. Entonces eso es lo que hace el implante, digamos que se salta todo el proceso del oído, anatómicamente hablando, y pues ya manda la información directo al nervio auditivo y al cerebro para que lo pueda escuchar. Entonces toda una cuestión tecnológica increíble. Entonces, regresando a la primera parte, pues obviamente fue primero un crecimiento, pues, en cuestión de ir a terapia de lenguaje, pues sí, de repente cuestionarme pues esa parte de cómo era la sordera. Para mí, afortunadamente, yo lo viví muy, digamos, normalmente. Sabe que yo pensé que todos los niños iban a terapia de lenguaje después de ir a la escuela, y de repente fue con mi mamá como de, ay, sí, todos van, y mi mamá, no, pues, solo tú y los otros que tienen pérdida auditiva. Y yo, ah, chido, órale. Entonces siempre hubo una cuestión como muy normalizada, que creo que eso es importante, la normalización de ese tipo de cosas. Que está bien, mucha gente luego no sabe cómo reaccionar, puede tocar como el miedo porque pues, creo que para cualquier persona incluso me pasa, o sea, cuando vemos otra discapacidad distinta, por ejemplo, ceguera o discapacidad motriz, hasta de repente es un fuck, o sea, qué difícil esa parte. Y pues nos puede tocar en un miedo, nos puede tocar en una ignorancia, que no es mala, sin simplemente no conocer. Entonces, de ahí pasando a lo de fotografía, pues afortunadamente ya, digamos que ya había tenido un desarrollo, siempre he tenido como una aceptación de alrededor de la sordera, y para mí es muy chistoso, porque por lo general me pasa que me piden perdón por preguntarme, oye, perdón, pero ¿qué es el aparato? Oye, perdón, pero ¿por qué hablas así? Tienes como acento. Oye, perdón. Y es algo donde yo digo, oye, pues qué chido que esté preguntando, porque están mostrando curiosidad, están mostrando interés. Y creo que también como persona con discapacidad tengo una responsabilidad educativa. Entonces, yo no puedo esperar que la gente que está a mi alrededor sepa cómo tratarme, sepa que necesito de ayuda. No puedo esperar eso, porque no puedo esperar que todos hayan convivido con personas con sordera. Además de que hay muchos casos de sordera individuales, o sea, no es el mismo mi caso de sordera que de otro con pérdida auditiva. Porque hay algunos que no tienen aparatos, hay algunos que solo hablan lengua de señas, hay algunos que incluso pues, solo tienen una pérdida muy ligera que pueden tratar sin aparato, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo del trabajo, afortunadamente, nunca me he tocado o topado con gente que haya tenido como una mala intención respecto a la discapacidad. Y sí, pues es una cuestión de establecer límites. Pero hay un lugar especial para ellos en el infierno. Exactamente. Entonces, por eso yo digo, ay, bueno, pues ya se van a ir a ese lugar especial en el infierno, pues yo para qué me preocupo. Pero no, en general ha sido muy de platicar. Hasta cuando nos conocemos Víctor y yo, así fue como de, ay, te platiqué todo, hasta te dije, oye, pues pon la tele a todo volumen. Entonces también creo que cuando la gente ve que para ti es un tema como si tuviera el pelo azul, o como si tuviera que usar lentes, pues para ellos ya no entra una preocupación, ya como, nada, qué chido, y hasta hacer bromas y todo. Está chingón normalizarlo y traer el tema a discusión, justamente para que esta gente que de repente
le dé miedo o esté sacado de onda o por ignorancia no sepa cómo actuar a la hora de platicarlo de esta forma tan relajada como tú lo platicas, se normaliza y todos entran en sintonía y todos empiezan a sentir cómodos. Y eso es gracias a la forma en la que tú, con esta ligereza, lo introduces, lo platicas y los haces sentir cómodos. ¿Te parece bien si vamos a una rola y regresamos para seguir platicando, Pablo? Venga, vamos a oír la rola. Bueno, ustedes. Esto se llama Brinco de Virrey. Lo escuchan en esta de Mente Necrópolis a través de Interferencia. Ya regresamos, muchachos. No se vayan porque tenemos a nuestro invitado especial, Pablo Mid, a través de la de Mente Necrópolis. Ya regresamos. Eso que acaban de escuchar fue Virrey, la canción Brinco, entre paréntesis viene como Marina, y lo escucharon aquí en la Mente Necrópolis a través de la señal de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio y también a través de la señal de la Mente Necrópolis en Facebook y de Irresponsable TV, igual en la misma red social. Les recuerdo que nos tienen que seguir en todas nuestras plataformas, YouTube, Instagram, también evidentemente en Facebook y por supuesto síganos también en Spotify, donde podrán escuchar todas las versiones de podcast de este programa. Y seguimos aquí con Pablo Mid, que estábamos platicando sobre la fotografía, sobre el tema de la audición, el 90% de la audición que no maneja, y sobre otras tantas cosas. Van a perdonarme, pero así me llevo yo con Pablo. Mira, acá otra anécdota. Estoy en un motoclub. ¿Quieres saber cuál es mi sobrenombre del motoclub? ¿Cómo te dicen en el motoclub? El wifi. El wifi, ¿por qué? El wifi ya está, porque tengo la antena de acá en la cabeza. O sea, pero no broma, hasta en el nombre dice wifi, tiene el símbolo de antena y fi. De plano. Oye, Pablo, a ver, cuéntanos, entonces, a mí me interesa un poquito que nos platiques sobre este momento, porque te digo, a mí algo que siempre me ha sorprendido a ti es este crecimiento tan vertiginoso que has tenido, que en unos cuantos años de repente estás ya en grandes ligas haciendo cosas importantes, con marcas importantes. Tú lo mencionaste hace rato, un poco suerte, un poco relaciones, un poco lo que tú quieras, pero lo cierto es que lo haces y lo haces bien. O sea, como haya sido como haya sido, lo has mantenido. Yo he visto tu trabajo, yo conozco tu trabajo. Pero me interesa mucho esa parte donde justamente estás... Yo me acuerdo que alguna vez me platicaste que estabas ya propiamente trabajando en la psicología y de repente estabas así como de, híjole, sí, pero no me encanta. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo se da ese giro? O sea, ya nos platicaste hace rato sobre este viaje que te llevaste la cámara y tal, pero ¿en qué momento o cómo es ese proceso en el que decides y dices, güey, sí quiero pegarle a esto y le quiero pegar de manera profesional? ¿Está hablando de la psicología? No, de la foto. O sea, de la foto. ¿Cómo estás en la psicología? Yo recuerdo que alguna vez me platicaste que como que te desencantó. O sea, sí decía, sí me gusta, pero no es mi hit. Y de repente le empieza a pegar la fotografía y dice, sí quiero y lo quiero hacer profesionalmente. Ok, mira, en el tema de la psicología no es que me haya desencantado, más bien por toda la cuestión de la pandemia no tenía manera de conseguir trabajo, porque desafortunadamente, a contrario a lo que mucha gente cree, lo estipulado es que si tú quieres ser terapeuta, tienes que tener una maestría. Entonces, pues, para el tema de poder hacer terapia o acompañamiento emocional, pues yo consideraba que necesitaba primero la maestría antes de moverme ahí. Entonces, pues era un tema de o podía trabajar en alguna escuela o en recursos humanos, cosas que estaban cerradas, o sea, no había manera de encontrar trabajo en ese momento porque nadie sabía qué demonios iba a pasar. Claro. Entonces fue más más que un desencanto, era un momento en el que me encontraba ya en la fotografía que estaba en un punto crítico. ¿En qué punto crítico estaba? En el que podía considerar estudiar la maestría, pero la maestría ya termina siendo también un trabajo de tiempo completo. Sí. Y no era como que tenía, digamos, una base sólida ya construida en fotografía. O sea, yo tenía que rascarle, todavía tengo que rascarle de vez en cuando. Pero era más el ver qué podía hacer de foto, aprovechar cualquier oportunidad para tomar fotos e ir haciendo como este portafolio, currículum,
agarrar cualquier oportunidad, a veces hasta trabajo que fueran gratis, con tal de pues, ya tener un portafolio, de poder practicar en tal cosa y así. Entonces era un momento en el que yo decía, ok, si ahorita me regreso a psicología, se me derrumba lo que ya venía construyendo de fotografía. Entonces lo que yo quería era llegar a un punto en el que, digamos que ya tuviera un poquito más establecido mi camino en la fotografía, hablando de equipo, para poder cumplir esas expectativas del trabajo que se requiera, preparación, experiencia, y también pues ya digamos que ir haciendo como un nombre, en el que pues ya ciertas personas ya te empiezan a buscar porque vieron tu trabajo en algún lado, porque alguien te recomendó, entonces ahí ya queda un poquito, digamos, más estable ese tema. Y puede ir fluctuando, pero quería llegar a un punto en el que yo dijera, ok, ahora ya puedo mantener eso en cierta manera estable y empezar a dedicarme a esto sin que se me caiga. Entonces era más como una cuestión de balance entre las dos cosas, porque psicología ya lo tenía, ya tenía el estudio universitario, pues, que algo que estoy viendo en el siguiente año hacer maestría en tema de psicología. Pero ya estoy en una parte en la que, pues digamos que ya establecí un poquito mejor las dos, y ahorita estoy recuperando la parte de psicología que perdí un poquito con la pandemia. Entonces es como de ir balanceando esas dos cosas. O sea, lo que estoy entendiendo es que realmente entonces tampoco fue un abandono total a la psicología, sino fue un abordar la foto de esta forma, pues, ¿no? Exacto, y porque era el camino que tenía en ese momento. Es que en estos tiempos ya uno no puede abortar cosas, Víctor Vargas. Sí, no, ya no se puede dar uno de esos lujos. Oye, Pablo, entonces, de alguna manera la pandemia tuvo que ver, o sea, la pandemia a todos nos sacudió un poquito y la pandemia te dio ese empujón, ¿no? Exacto, ya digo, afortunadamente fui de la persona que la pandemia le dio un empujón grande en muchas cosas, pero pues también es una cuestión de privilegio. O sea, eso creo que es importante reconocerlo también, porque hubo mucha gente que perdió sus ahorros, hubo mucha gente que perdió patrimonio, que la pasó mal, que sigue teniendo secuelas y estragos de la pandemia hasta la fecha. Entonces, pues primero reconocer esa parte, y pues también fue como realmente al principio un tema de terapia ocupacional, con mucho interés. O sea, no que, ay, si nada más me divierto un ratito, sino con mucho interés. Y pues también creo que como seres humanos muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones en las que pues vamos a tener que rascarle para otro lado. O sea, que antes teníamos un camino como muy establecido, una idea de lo que íbamos a hacer, de lo que íbamos a lograr, y de repente puede pasar que pues, te topas con pared, como nos pasó a varios con la pandemia. Entonces hay veces que sí puede continuar eso porque ya tenías un trabajo fijo que te está pudiendo hacer en línea, etcétera, etcétera, de home office más bien, o ¿sabe qué? Vamos a ver por dónde. Y creo que también es bueno tener a lo largo de la vida este tipo de flexibilidades en el que podamos decir, ok, ¿sabe qué? Este camino que estaba recorriendo ya no va por ahí, y explora simples posibilidades, no quedarse como enganchado en, ya estudié esto, entonces ahora tengo que trabajar en esto 40 años y me retiro y listo. No, sino que puedes decir, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Tengo 40 años y ya no quiero ser ni psicólogo ni fotógrafo, ahora quiero ser no sé qué otra cosa. Nadador olímpico, dice. A los 40. Sí, hay quien sí, a los 41 sobre todo. Oye, Pablo, pero es que a mí esta parte de esta historia me siempre, y te lo platiqué alguna vez, y alguna vez lo platicamos en el VIP, tú te acordarás, de fascinante que se me hace justamente esta historia tuya, porque, digo, se me hace muy padre y muy, la palabra sería honesto, esta parte que hablas desde el privilegio, porque hubo a lo mejor el recurso, hubo la oportunidad, a lo mejor no tenías una urgencia propiamente, lo planteas, y pudiste meterte en esto y tener esta parte de agarrar y decir, bueno, sí quiero entrarle a la foto, que ahorita vamos a seguir platicando sobre eso, y mantener esta parte de la psicología. Me platicabas hace rato, hace un par de días, que tenías ahorita un proyecto en psicología que querías echar a andar. ¿De qué se trata? Ok, es un proyecto que estoy bastante emocionado, como mi regreso bastante formal a psicología. Algo que ha sido muy frecuente por el tema de la sordera es platicar mucho con papá, con niños con sordera.
Y pues siempre hay miedo, siempre hay dudas, siempre hay incertidumbre, preocupaciones, que de alguna manera he podido apoyarlos y guiarlos, pues en que pues hay un cierto camino que se puede recorrer con muchas posibilidades. Porque, pues, vaya, creo que nadie está preparado para ser padre. O sea, yo ni siquiera soy papá, pero si me pongo a imaginar, me digo, a ver, no tengo ni idea de qué demonios haría cuando tenga un hijo. Pero Yo lo sé que en el momento voy a decir, pues bueno, como la fotografía, ahorita vemos qué pedo. Yo soy papá y no tengo la más remota idea. ¿Cómo? Te tocó la perspectiva de ser el hijo, pues, y entonces, desde ese punto de vista, puedes orientar a los papás para saber de qué manera pueden ser ellos como papás a la hora de que como hijo tienes toda la experiencia, ¿no? También va a ser un elemento importante, pero que incluso ahí mi terapeuta de lenguaje va a estar conmigo en este proyecto, que para mí es un enorme honor, porque ella fue la que, digamos, que pavimentó mi camino para hoy poder estar teniendo esta conversación con ustedes. Y ella va a hablar también de la comunicación con los hijos, porque ella también además tiene hijos con implante coclear. Entonces, tiene la experiencia como terapeuta de lenguaje, pero también como mamá, que va a ser un elemento fundamental. Y parte de lo que quiero trabajar en ese proyecto es el proceso de duelo, porque en el momento que pues, los papás descubren que hay una discapacidad, pues es un shock. Hay gente que va a tener más herramientas y chance lo, digamos, acepte desde antes y lo puedan caminar mucho mejor desde un inicio. Por lo general, pues, todo el estrés de pues, que van a hacer el niño, que se dan cuenta de cuánto, cuenta de la de hijo de ese niño, y pues hay muchas cosas que se rompen, expectativas, ideas, planes, por estar en la preocupación y en el apuro de resolver, porque pues, hay que conseguir los zapatos, hay que ver la terapia de lenguaje con nosotros, la lengua de señas, a ver las escuelas, es todo un proceso enorme. Y muchas veces no llevan un proceso de duelo. Digamos, no voy a hablar en términos de bueno o malo, pero un proceso sano, en el que se quedan atorados, hay emociones que no se procesan. Entonces esa es como la temática que quiero llevar con los papás. Además de formar un grupo de apoyo entre ellos mismos, porque regresamos a lo mismo, no soy papá. Sí, tengo la perspectiva como hijo, pero pues, creo que ahí solo puedo asumir. Pero creo que ellos ya con niños con sordera van a saber muchísimo mejor cómo apoyarse entre ellos como papás, porque ellos se van a entender mejor por las experiencias que han vivido, las historias que pueden compartir, las emociones que han de haber vivido pues en cierta manera en un momento u otro. Entonces, ver cómo funciona un proceso de duelo y además hacer un grupo de apoyo entre ellos para que pues, se puedan compartir herramientas, experiencias, apoyo. Claro, etcétera. que se ayuden justamente a procesar. Es que es interesante entender justamente esto que dices, porque esto del duelo lo entiendo y creo que a eso te refieres, que es esa parte donde uno a veces como padre está pensando en esta persona que van a ser de forma ideal, la idealizamos, ¿no? Y en ese idealizarlo pensamos así de tiene que ser perfecto, sus 20 dedos, su todo, ¿no? Sus 2 orejas, 2 ojos, una boca y una nariz, ¿no? Y todo tiene que ser excelso. Y además en ese, algo que ocurre mucho hoy en día con el mercadotecnia es que de repente a los padres nos venden esa idea ya cuando el niño o la niña está aquí con nosotros, nos venden esa idea de quieres que sea no nada más perfecto, quieres que sea el mejor, inscríbelo en esta escuela, llévalo a tal escuela y que sea Einstein iba a esta escuela, casi, ¿no? Y de repente justamente lo que dices, cuando nos damos cuenta que a lo mejor nuestro hijo tiene una capacidad distinta o que tiene algún problema de salud de este tipo, se nos cae todo eso. O sea, toda esa historia que ya nos hicimos en la cabeza, que al final no es otra cosa que usabas la palabra, y creo que de manera muy adecuada, la palabra expectativas, todas esas expectativas se nos caen al piso. Y entonces, esa parte de repente puede ser muy difícil, porque creo que dices algo muy correcto, aunque uno como papá se vuelque a resolver, realmente uno nunca termina de asimilar la pérdida de ese ideal de hijo que uno tenía en la cabeza, que puede ser puede ser algo
tan grave como la pérdida auditiva o algo tan bobo a lo mejor como el pie plano, pues. Pero tú querías que tu hijo fuera corredor de fondo, ¿no? Y con el pie plano ya no va a poder, ¿sí me explico? O sea, pueden ser a diferentes niveles, pues, pero al final del día creo que lo importante aquí es justamente lograr que estos padres de repente sean capaces de quitar esa expectativa y de poder vivir en paz con esta persona que puede tener cualquier diferencia o cualquier tema, y que al final eso no lo hace ni mejor ni peor persona, o sea, siempre y cuando lo asimilemos y lo vivamos de la mejor manera posible, ¿no? Exacto, y además que hay un tema con la sociedad, por eso hablar de normal, científicamente hablando, cuando algo se declara normal, porque entra, por ejemplo, si se hace un estudio en una población, para que algo se declare normal, el 63% de esa población que tiene, es decir, si evalúas a 100 individuos, tiene que por lo menos haber 63 o 68, no me acuerdo, pero era entre 60 y 70. Uh-huh. Si, digamos, el 63% repite un patrón o tiene algo en común de lo que estás evaluando, entonces se declara normal. Pero muchas veces la gente no se da cuenta que esta normalidad en el que tienes al 60 y tanto por ciento aquí, también está en el pico. En el que claro, que van a tener, digamos, que un sobre algo y lo que van a tener un sub algo. Y en este caso, pues entra pues, las discapacidades, dificultades, etcétera, etcétera. Entonces también creo que es una cuestión de ver justamente como dijiste, lo que la sociedad nos vende. El que quiere que sea el mejor. ¿Qué es ser el mejor? Claro, y está cañón, Tú quieres que sea el mejor corredor, pero ¿qué crees? Antes tu hijo quiere ser el mejor drag queen. Entonces, ¿por eso está mal? Pues sí, no, es simplemente... Al principio decíamos algo parecido al principio de este programa, porque todo el mundo de repente dice, pues me fue mal, tuve problemas, pero ya está bien, ¿no? Estás bien desde qué perspectiva, ¿no? O sea, o desde qué parámetro estás bien, o quién te dijo que estás bien, ¿no? Entonces, ese asunto de la normalidad es un tema bastante subjetivo, ¿no? Claro. Claro. Que es normal, ¿no? Desde el punto de vista que de quién. Exactamente, o sea, es como quién te da la autoridad, o sea, y al final del día, justamente entendiendo esto, es como este mismo proceso, y así lo entendería yo, y no sé tú cómo lo veas, Pablo, este mismo proceso a lo mejor que puede tener un padre de un hijo con sordera o con una discapacidad auditiva, el padre de un hijo que tenga autismo, el padre de un hijo que sea neurodivergente, que es ahora como el tema de hoy en día, el padre de un hijo que tenga X o Y tema, al final del día siempre hay esa expectativa de por medio que el padre o la madre dicen, híjole, ¿por qué? Y caemos en esas frases, muchas veces los padres caen en esas frases de, ya lo diría la familia Peluche, ¿por qué no es un niño normal, no? O sea, en ese rollo de, y como lo decíamos ahorita, ¿qué es la normalidad? Y al final del día, cualquier cosa que salga de esa normalidad tampoco quiere decir que esté mal. O sea, y entendiendo justamente esa normalidad, como lo decía Jorge ahorita, como un algo totalmente subjetivo, como un algo que es el mayor porcentaje de los que estamos, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor. Oye, ya. Ya los clavamos, pero vamos ahora con saluditos. Te manda, dice, un saludo, Pablito, dice Didia Antoni. Monse Muro, manda una larga línea de corazoncitos. Es mi novia. Schlosser, dice, chido, mijo. También manda corazoncitos y ojos con estrellitas. Carlos Almeraz dice, esa es mi nalguita. Espero que hable de ti, Pablo. Espero que hable de ti. Saludos a Carlos. Mira qué buena onda. Muchas gracias, saludos a todos. Esa es mi nalguita, dice. Qué falta de respeto ya. Oigan, vamos a música. ¿Les parece bien? Vámonos. Y regresamos para seguir platicando. Esto es de Shimbo, se llama Rompe con todo. Lo escuchan a través de esta Demente Necrópolis. Ya regresamos con nuestro invitado especial, Pablo Mead, a través de Interferencia. Eso que acaban de escuchar, Shimbo, en colaboración con Bahan y Bungalow Dub, y lo escucharon aquí
en la Demente Necrópolis. La canción Rompe con To, así como se oye. Y seguimos aquí en la Demente Necrópolis. Recuerden, tienen que seguirnos, es su obligación y deber ciudadano seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, seguirnos también en Spotify, escuchen este y todos los podcasts que se han ido subiendo. Acuérdense que todo programa en vivo termina convirtiéndose en podcast, es el proceso natural de todo programa streaming en vivo. Y bueno, nosotros seguimos aquí con Pablo Mid, que pues nos está platicando, está muy padre la plática porque hemos podido platicar justamente sobre esta condición, hemos podido platicar de fotografía, hemos platicado sobre tu proceso como psicólogo, que yo sigo sin entenderlo. ¿Por qué alguien estudia psicología? No es cierto. Pero me gustaría... A veces yo lo entiendo, pero ahí estoy. Dice, a veces no sé ni por qué lo hice, pero lo hice. Oye, pero me gustaría, porque desde hace rato ando chuleando tu trabajo, Pablo, y no hemos podido ver tu chamba. Entonces, si el buen George ahorita nos hace el favor de... Lo que usted diga, patrón. Gracias, mi señor. De ponernos ahí está, las imágenes para que pudiéramos ver un poco sobre este trabajo. Y yo te pregunto, Pablo, más allá del tema de podernos echar flores, etcétera, ¿qué parte de la fotografía, qué tipo de fotografía es la que más te gusta hacer y fabricar? Hijo. Es una gran pregunta. Yo me iría por la documental. Porque la documental implica un elemento en el que tú no, o sea, por lo general tratas de no manipular esa situación, momento, elemento que quieres fotografiar. Por ejemplo, uno de los proyectos que más me ha gustado fue de ir a capturar todo el proceso de cómo se hace el mezcal en Oaxaca. Y es increíble porque hay muchos procesos ahí que hacen que el mezcal salga. O sea, mucha gente, pues, chance nada más se toma el mezcal y dice, sí, está muy rico, sabe ahumadito, así que para el agave ya. Pero hay todo un proceso, o sea, en el que van los gimadores, que ahí me arrepentí de no tomar esa foto, de esa foto que todos tenemos que nos arrepentimos de no tomar. Eso es lo que te iba a De cómo decir. tenían a mano por estar agarrando las hojas de los agaves, y la tenían cortadísima, pero además tenían un grueso de piel increíble. Oye, Entonces, como todo ese trabajo que hay ahí, de cortar la piña del agave, de montarlas en el camión, además con unos paisajes increíbles, de llegar al lugar donde hacen donde cocinan los agaves, en un horno de piedra, de sacar ya ese agave cocido, que además te lo puedes comer y es dulce y es delicioso, sí, que lo muelen con un caballo, o sea, tienen todavía la rueda de piedra y ponen al caballo en el extremo y tienen dos porque lo van turnando para que no se cansen. Y van moliendo todo este agave, ¿no? Sí, Exacto, entonces es un proceso increíble y pues obviamente no como que tú les vas a decir, ay, bueno, ahora ponte acá y entonces no, o sea... Regresen al caballo. O sea, si regresa al caballo, a ver, ponle la pata acá que te ponga a pasar, pues no. Entonces, hay un elemento de ahí que siento que también puede ser un entrenamiento muy importante para varios fotógrafos, porque implica que justo estoy viendo que están saliendo algunas de las fotos de Oaxaca, que bueno que las pusieron, muchas gracias. Y pues hay toda una historia detrás de eso, toda una historia detrás de un producto tan famoso como el mezcal. Y también es como un acto de conciencia. Es un acto en el que tienes que realmente ponerte a observar lo que está sucediendo. Claro. Porque si quieres capturar una historia, pues tienes que ver qué es lo que está sucediendo. No es como que nada más vas a decir, ay, aquí hay una luz bonita, esto se ve bien compuesto, ¡tlac! Pues siempre puede ser una foto estéticamente muy bonita, pero siempre tiene que tener una historia. Que esto es algo que creo que me ha costado mucho creo que es de lo que más me ha costado trabajo en la fotografía. Como ver esa historia y ver cómo la voy a poner en este cuadro para que cuente esa historia de lo que estoy percibiendo aquí. Entonces, por eso me gustó mucho el documental, por ese acto de conciencia que tienen que estar ahí, porque te implica estar presente en el momento. O sea, no puedes estar pensando en otras cosas. Sí, chantan en algunas cosas que tienen que ver con la foto, pero trata de realmente observar lo que está sucediendo ahí.
Y eso, por ejemplo, para las bodas, creo que es un gran elemento. O sea, tratar las bodas como un elemento documental. Sí, va a haber alguna cosa que vas a agarrar a los novios, que los vas a poner en un lugar bonito y así, porque es la expectativa. Pero algo que yo... las de cajón, digamos, o sea, las de cajón que es, ya sabes, que la firmita y eso. Ajá, y porque son las que se quieren y porque pues, seguramente son las que van a marcar y así. Oye, Pablo, y estaremos de acuerdo, y creo que por lo que estás diciendo, es que ya sea una foto de product shot o haberle tomado una foto a Mónica Escobar o haber tomado una foto del maestro mezcalero, siempre lo importante en la foto pues es esta narrativa, contar algo, ¿no? Y que la foto por sí sola cuente algo, y es la máxima responsabilidad, pienso yo, del fotógrafo, ¿no? ¿O qué piensas tú? Sí, totalmente. Porque mira, ¿qué pasa ahorita? Todos ya tenemos teléfonos buenísimos, muchos que hasta de entrada ya te toman una muy buena foto, si la quieres subir a Instagram ya no necesitas pues, la cámara, la edición y todo esto. Eso es una cuestión muy real. Pero es muy diferente, como decía, tomar una foto estéticamente bonita a tomar una foto que te trate de contar una historia. Entonces creo que esa, hablando hace rato lo que decía de que tenía mi iPad y tomaba la foto y como que no transmitía lo que yo estaba sintiendo ahí. Claro, ¿por qué era? Porque yo veía ese algo que me provocaba un algo, pero había elementos específicos de ese algo. Entonces, por ejemplo, puede ser en este caso el maestro mezcalero con los gimadores, el camión, los agaves y la montaña. O sea, ahí lo que me estaba gustando mucho de lo que estaba percibiendo, pues era, no inventes, estamos en el cerro, donde están sacando esta planta que se tarda 14 años en crecer, por lo menos, hay una que menos, así, pero por lo menos tienen que crecer 14 años. Tiene una vista espectacular, y así viven ellos. Entonces, pues, ¿qué trata de agarrar de esos elementos? Pues toda esa parte, la montaña que está atrás, el cielo, vas acomodando así, de repente quieres más textura, tal vez, entonces te acercas más al agave, cuentas las texturas del agave, las fibras que tiene. Entonces es como esa parte de ir viendo, identificando qué de todo lo que estoy viendo es lo que quiero poner en este cuadro, que va a terminar siendo una foto. Y obviamente componerlo de... Exacto, que la composición es muy importante aprenderla, porque la composición es lo que te va a ayudar a contar la historia. Y sí es aprenderla, pero es mucho de feeling, ¿no? O sea, yo creo que es algo que traes o no lo traes, ¿no? O sea, lo puedes ir desarrollando un poquito más, pero yo creo que la parte intuitiva en la que el fotógrafo decide qué meter y qué no meter, ¿no? Y cómo acomodarlo en el cuadro de su tiro. Exacto, o sea, creo que todos lo pueden desarrollar. O sea, no creo que sea algo en el que nada más lo tienes y sale. Creo que la cuestión es saber cómo agarrar esas dos herramientas. Como tú dijiste, la intuición, esa parte me encantó. La intuición es la que te va a decir, aquí hay algo que quiero. Aquí hay algo que quiero meter el botonazo y capturarlo en una foto. El siguiente paso de eso... Perdón, no. Es que iba a decir, la fe de ratas es que es Mónica Escobedo. Le estaba cambiando el apellido hace rato. Ah, sí, cierto, sí. Buena aclaración. Y toda esta parte intuitiva tiene un paso que es identificar qué parte intuitiva te dijo, más bien, la intuición, qué te está diciendo de lo que hay aquí, qué es lo que te está llamando la atención, y ya que tienes los elementos que llaman la atención, que cuentan esa parte que tu intuición agarró, es lo que ya decides utilizar la herramienta de composición para contar esa historia. Sí, y la velocidad del fotógrafo para tomar decisiones, ¿no? O sea, porque fragmentos de segundo para saber qué metes y qué no metes, ¿no? O sea, es poder de decisión. Exacto, y creo que también es cuestión de práctica, lo que también decía hace rato, la persistencia. O sea, yo me acuerdo que Chancho ahorita ya no ha salido a hacer tanta foto como antes, pero yo me acuerdo que más en un inicio... me llevaba la cámara a todos lados. Ah, que voy a comer con mi papá, me llevo la cámara. Ah, que vamos a ir a un museo, me llevo la cámara. Ah, que vamos de viaje, me llevo la cámara. ¿Y qué hacía? Pues iba cogiendo diferentes elementos que iba a querer tomar de fotografía, desde fotografía de calle, fotografía documental, o a veces agarraba algo y medio practicaba como si fuera de producto. ¿Por qué? Porque creo que hasta que no la riegas no aprendes.
Entonces, para regarla hay que intentar. Entonces, creo que es un entrenamiento continuo que después ya vas adquiriendo rapidez, técnica, etcétera, etcétera. Pero sí, por eso creo que es algo que se puede ir desarrollando con tomar, como decía Henry Cartier-Bresson, tus primeras 10,000 fotos siempre van a ser la peor. No como acto pesimista, no quiero que la gente que está iniciando en la fotografía diga, no, pues ya para qué son 10,000 fotos, no, me faltan 10,000, sino que no. hay que agarrar esa experiencia, hay que tomar esa foto, no preocuparse por hacerlo perfecto, sino por preocuparse por entender, por tomarlo, ver dónde, cuando veas la foto, sabes que aquí hubiera hecho tal, y lo aplicas a la siguiente. Generar una reflexión a partir de lo que hiciste bien y de lo que hiciste mal, ¿no? En tomar decisiones. Oigan, antes de cualquier cosa y antes que Víctor se vaya hacia otro lado, vámonos a una canción. Ya me va a regañar. Ahorita regresando, pues. Dale, amigo. Esto se llama Te vi en un planetario, así se llama la banda. El track se llama Te odio, a través de esta demente Necrópolis en Interferencia. Nuestro famoso invitado Pablo Mid en esta entrevista especial. Y regresamos, no se vayan. Eso que acaban de escuchar, Te odio, Te vi en un planetario, y lo escucharon aquí en la Demente Necrópolis, a través de la señal de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. Te acabo de dejar sordo, Pablo. Sí, exacto, por eso me sacudí el aparato. Y seguimos acá en esto que es la Demente Necrópolis. Recuerden seguirnos escuchando en cualquiera de nuestras plataformas y acompañarnos. Y antes de seguir en la plática con Pablo Mid, tenemos aquí un comentario. Vas, amigo, léelo. Mira, es que ya se conectó tu papá, que es Oscar Mid. Dice, qué orgullo ha sido siempre ser el papá de Pablo. En muchos aspectos ha sido un gran maestro para mí y muchos más. Qué bonito, un abrazo para él. Un abrazo. Muchas gracias, abrazo enorme. Que andaba por ahí. Ahorita que estábamos viendo tu trabajo, y me acordé ahorita que leímos el comentario de tu papá, andaba por ahí tu papá el día de la exposición de Lugares Secretos, que expusiste varias fotos ahí. A mi gusto, una de tus grandes fotos, este retrato de Batis, que es justamente sale de uno de los episodios de esta serie, que de hecho creo que este episodio salió hace un par de semanas, si no mal recuerdo. Creo que salió la misma semana que hicimos la exposición. Que inauguramos, ajá. Creo que sí. Y fíjate, y ahorita justamente que estaba viendo todo tu trabajo, a mí me gusta tu trabajo documental, pero se me hace que eres un gran retratista. A mí la duda aquí es, ¿qué pasa por tu cabeza? A lo mejor ni siquiera te has dado cuenta, no lo sé. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás haciendo un retrato? Porque literal parece que, o sea, haces unas cosas con los retratos increíbles, Pablo. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás retratando? Híjole, es una gran pregunta que no me había puesto a pensar. O sea, me acuerdo cuando estaba haciendo el retrato de Batis. Parte de lo que estaba haciendo en realidad en ese momento era practicar, porque me acaba de comprar el lente 50 milímetros. Ok. Entonces estaba también una cuestión mucho de práctica, pero creo que esa parte también de psicología, de tener que, pues, ahora sí que irónicamente escuchar a la gente, hay mucha observación visual, porque también hay un lenguaje no verbal. Claro. Y creo que también es una de las cosas que creo que he desarrollado por el tema de la sordera. He tenido que fijarme mucho en expresiones faciales. Luego muchas veces como que discusiones mías o cosas, por ejemplo, con mi papá antes, no eran tanto por lo que decían verbalmente, sino por la cara que me ponían, que yo decía, se me está diciendo otra cosa. Los gestos que decían. Sí, que me decían, pero no dije esto, no, pero tu cara me dijo otra cosa. Y entonces creo que hay una... Eso es muy cierto. Yo creo que cuando empiezas a tener, a lo mejor, y tú no lo dirás mejor, si empiezas a tener una carencia de alguno de los sentidos, empiezas a desarrollar más los otros, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso creo que fue mucho olfato y vista. Y la observación, pero más que la vista, la observación. O sea, exacto, como el acto de... Y entonces creo que parte del elemento que me ha ayudado mucho como herramienta para los retratos es esa parte también de la audición, con los aparatos yo no escuchaba, entonces siempre tenía que leer labio, entonces siempre estaba viendo cara. Entonces
creo que ese es un elemento que me ha ayudado mucho a tener, así como en el documental, esa parte de estar presente y saber qué observar, de observar estas caras, de observar esas expresiones. En el caso de Bati, o sea, me encantaba que traía todo el pelo ahí largo, que lo traía aquí, su expresión, es una persona muy amena, de muy buena vibra, entonces como que tratar de agarrar esos elementos de lo que pues, uno ahora sí que intuitivamente siente de esa persona, de como persona, y creo que esto trata de en cierta manera con las diferentes técnicas, tanto de cámara, de composición, como de otra fotografía que hayas visto, de plasmarlo en una sola fotografía. Entonces creo que aquí la herramienta que más me ha ayudado es justo esa de observación, pero más que nada por necesidad inicialmente. Y ahorita afortunadamente como herramienta que he podido complementar en la fotografía. Es que nunca ahorita esto que estás platicando no lo hubiera pensado, pues, o sea, al final es entender que sí, un fotógrafo tiene que ser observador, claro, y un fotógrafo que se dedica a la fotografía documental, por supuesto que tiene que serlo, pero fíjate que nunca se me hubiera ocurrido que de repente en esta peculiaridad tuya te haya dado ese superpoder, porque, o sea, real. Yo veo los retratos que haces y son se ven muy honestos, o sea, más allá de la edición, que por ejemplo de Batis se presentó con una edición de alto contraste, ¿no? HDR, etcétera, más allá de eso, es un retrato muy honesto, o sea, sí topas a Batis ahí, pues, ¿no? Y hay mucho de eso en tu trabajo, siento yo, que nunca lo hubiera, no se me hubiera cruzado por la cabeza, Pablo, esto que me estás diciendo, ¿no? De esta capacidad extra de observar que te cargas, ¿no? O sea, la neta, qué buen handicap ahí. Acá, como dijiste, acá superpoder, el super zorro. Sí, ¿no? O sea, muy, muy buena onda eso. Oye, Pablo, ¿qué te falta hacer en la fotografía? Ahorita ya nos platicaste sobre este proyecto que estás ideando dentro de la onda de la psicología. Ya nos estuviste platicando de eso. Ahorita me gustaría, antes de que nos vayamos, que nos platicaras si alguien que nos está escuchando se quiere poner en contacto contigo porque a lo mejor tiene un hijo con alguna característica similar a la tuya, cómo podemos hacerlo, y también que nos dijeras qué te falta hacer en la foto. Que no, o sea, hay tanto por hacer. O sea, creo que, no sé si les ha pasado también que como que al principio siente que no sabe nada. Uh-huh. Bueno, ahorita siento que sé menos. Entonces, porque creo que mientras más te vas adentrando, más te das cuenta que hay muchísimo que aprender. O sea, tanto de equipo, de qué cosas son necesarias. Ahorita, por ejemplo, creo que lo nuevo en lo que estoy entrando es más video. Uh-huh. Que casi es un giro de 180 grados, porque te cambian las reglas, no es lo mismo que tomar una foto, son más cuadros con los que tienen que ir contando una historia, la edición también es otra historia, porque ya viene música, muchas más herramientas y distintas que puedes utilizar en una fotografía. Entonces, pues realmente creo que nunca se va a acabar el camino de seguir aprendiendo fotografía, creo que va a ser un camino constante y continuo. Así es. Y de lo de que se pongan en contacto, creo que lo más fácil va a ser a través de mis redes de Instagram, que no sé si lo tengan por ahí, pero pues si acaso no, el personal es Pablo-Mid, M-I-D, y el de fotografía es Pablo M.foto con PH, P-H-O-T-O. Creo que ese es el medio más fácil para que me puedan contactar, ya sea para fotografía o para el mismo tema de la audición y de psicología. Pues eso está padrísimo, porque bien, muy socrático tu tema de solo sé, entre más te metes sé que menos sé, el solo sé que no sé nada. No sé nada. Y eso habla justamente de esta, lo que hablamos al principio, de esta sencillez de tu parte, ¿no? De darte cuenta que sí, o sea, al final del día, quien te diga que lo sabe todo es porque no sabe, y parte de tú en con el mundo, entre más entras, más crece, ¿no? Y eso además es una de las cosas, y que no nada más es en la foto, es en 20,000 cosas, en todo. Y eso lo hace, creo, todavía más apasionante e interesante. Pablito. Totalmente de acuerdo. Oye, pues de verdad, antes de cualquier otra cosa, te quiero agradecer mucho que hayas aceptado la invitación.
Quiero además agradecerte de manera personal y también sé que de parte de Jorge, el que hayas tenido esta apertura, hablar con nosotros. Tú eres muy así y siempre lo has sido. Sobre el tema, sobre tu tema de sordera, sobre tu tema, sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con cómo lo has vivido y todo ese tipo de cuestiones, que haces que de repente, justamente platicabas al principio, este rollo donde a lo mejor alguien, un Víctor Vargas que nunca tuvo esos problemas, ¿no? Que nunca tuvo que enfrentarse a eso, de repente lo vea como algo tan normal, tan sin problema, ¿no? Y eso siempre se agradece, porque además eso nos hace aprender a los demás, o sea, nos enseña, ¿no? En mi caso personal, y sé que en el caso de Jorge también. Te quiero agradecer también, pues, más que otra cosa, por la enseñanza, y sobre todo, y que sigas conservando esa sencillez de la que todo el programa te ha estado hablando, ¿no? Porque tienes un trabajo increíble, te lo he dicho siempre, te lo dije desde el primer día que te conocí, lo sigo pensando, y sigue siendo una persona muy sencilla y muy afable y muy accesible, mano. Así que gracias, mano. No, hombre, o sea... Un aplauso para Un nuestro aplauso. invitado. Muchas gracias. Oiga, no, pero en realidad yo les tengo que agradecer a ustedes por esta oportunidad de poder platicar de todos estos temas, de poder incluso ampliarlo no solo de fotografía, sino en tema de audición, tema de psicología, y pues de tener ustedes esa curiosidad, esas preguntas, de atreverse a preguntar todo lo que decidieron preguntar. Me estoy infinitamente agradecido yo con ustedes. Y No, muchísimas pues, gracias por los comentarios. Me siento muy halagado. Muchas gracias. No, gracias a ti, mano. Qué chido, qué Gracias a chido. ti. Muchas gracias, Pablo. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Te lo decía desde el principio del programa, ya eres ciudadano de esta demente Necrópolis, ya no necesitas visa, eres naturalizado, y qué chido que hayamos tenido esta oportunidad de conocerte. Bueno, Víctor ya te conocía, pero yo conocerte el día de hoy y compartir contigo la buena plática, el abrirnos las mentes y sobre todo, pues enseñarnos tu hermosa labor en la fotografía. Te mando un abrazo y todo el éxito que te mereces tiene que llegar pronto y que sigan llegando puras cosas buenas para ti. Muchísimas gracias e igualmente para ustedes. La pregunta del millón, vamos Mal. Pues muchas gracias. En la fotógrafo, psicólogo, vasito de Cuba, cubito de hielo, y le hace a todo el señor. Si un día se le ocurre lavar mar, porque todavía tiene completas las rodillas y no le duelen como a su servidor. Nosotros ya nos vamos. Esto del día de hoy fue la Demente Necrópolis. Yo soy el clon de Víctor Vargas. Ha sido un gustazo compartir micrófonos el día de hoy y siempre con el señor Jorge Vaca. Recuerden que nos tienen que seguir en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y por supuesto todos los jueves a través de la señal de internet del Instituto Mexicano de la Radio. Amigo, despídase. Gracias, Pablo. Gracias, Vic. Nos vemos pronto. Esto ha sido la Demente Necrópolis a tanta interferencia. Nos vemos pronto. Adiós.